Hola a todos, en esta lección, cubriremos los conceptos básicos de la radiofrecuencia, echemos un vistazo a nuestros temas. En esta lección, cubriremos temas como una descripción general de la radiofrecuencia, la comprensión de la frecuencia, la banda inalámbrica y los canales, que es el decibelio, cómo transportar datos a través de una señal de RF. Primero, hagamos una descripción general de las frecuencias de radio. Para enviar datos a través de una conexión por cable, la electricidad se aplica a un extremo y se transporta al otro extremo. La señal se puede transmitir fácilmente porque el cable del cable es constantemente conductor, pero una conexión inalámbrica no tiene ninguna forma física de transportar la señal. Entonces, ¿cómo se puede enviar una señal eléctrica en el aire o en un espacio vacío? Imaginemos que dos personas que están lejos una de la otra están conectadas entre sí con una cuerda, donde la cuerda representa el espacio vacío. El emisor levanta el extremo de la cuerda y la mantiene allí, la cuerda baja después de una corta distancia y el receptor no nota ningún cambio. Aquí, como se muestra en la figura 1, el emisor levanta la cuerda hacia arriba y después de un cierto periodo de tiempo, la baja y nada llega al receptor. El emisor no puede empujar la cuerda, pero cuando comienza a balancear la cuerda hacia arriba y hacia abajo en un movimiento continuo y regular, aparece un patrón de onda continua a lo largo de toda la longitud de la cuerda, como se muestra en la figura 2. De hecho, estas ondas van del emisor al receptor. La figura 2 muestra un ejemplo de esto. Cuando el emisor comienza a balancear la cuerda hacia arriba y hacia abajo, las ondas llegan al receptor de esta manera, y un proceso similar ocurre en el espacio vacío, es decir, en el aire. El emisor puede enviar una corriente alterna con la antena que crea los campos eléctricos y magnéticos en movimiento que se propagan hacia afuera y lejos como ondas en movimiento. Los campos eléctrico y magnético se mueven juntos y siempre se mueven en ángulo recto entre sí, como se muestra en la figura 3. La señal debe continuar cambiando, girando hacia arriba y hacia abajo para garantizar que los campos eléctricos y magnéticos continúen girando y sean empujados hacia afuera. Las ondas electromagnéticas no viajan en línea recta, sino que se alejan de la antena expandiéndose en todas las direcciones. Las ondas resultantes comienzan pequeñas y se expanden hacia afuera, solo para ser reemplazadas por nuevas ondas. En el espacio libre, las ondas electromagnéticas se expanden hacia afuera en las 3 dimensiones. Aquí se muestra una antena simple. Las ondas generadas se expanden hacia afuera circularmente y las ondas alcanzan muchas posiciones y receptores en otras direcciones. En esta página, examinemos las frecuencias de radio con un poco más de detalle. Las ondas en una conexión inalámbrica se pueden medir y definir de varias maneras. Una de las principales características es la frecuencia de la onda o el número de veces que la señal completa un ciclo de subida y bajada cada un segundo. La figura 5 también ilustra cómo se produce el ciclo de una onda. Un ciclo puede comenzar cuando la señal se eleva desde la línea central y cae fuera de la línea central y se eleva nuevamente para encontrarse con la línea central, medido como un ciclo desde el centro de un pico hasta el centro del siguiente pico. No importa dónde comience a medir un ciclo, la señal debe hacer una secuencia completa hasta la posición inicial donde está lista para repetir el mismo patrón cíclico. Supongamos que ha pasado un segundo. Como se muestra en la figura 5, durante un segundo la señal viaja a través de 4 ciclos completos, por lo que la frecuencia es de 4 ciclos 4 Hz en un segundo. Hertz es la unidad de frecuencia más utilizada. Los hercios representa el ciclo que tiene lugar en un segundo. Dado que los números pueden ser bastante grandes a medida que la frecuencia aumenta en orden de magnitud, los nombres de las frecuencias se pueden cambiar para indicar un número creciente de ceros, como se indica en la tabla a continuación, para simplificar las cosas. Aquí podemos definir 1000 hercios como 1 kilohercio, 1.000.000 de hercios como 1 megahercio, 1 billón de hercios como 1 gigahercio. Aquí, en la figura 6, se muestra una representación simple del espectro de frecuencia continuo que va desde 0 Hz a 10 hasta la potencia de 22 o 1.22.0 Hz. Al final de la lista se encuentran las frecuencias que son demasiado bajas para que el oído humano las escuche, seguidas de los sonidos que puede oír, y el rango de frecuencia más alto indica rayos X, gamma y cósmicos. El rango de frecuencia de aproximadamente 3 kHz a 300 GHz a menudo se denomina radiofrecuencia. Este rango de frecuencia incluye muchos tipos de comunicación, como radio AM de baja frecuencia, radio de onda corta, televisión, radio FM, microondas y radar.
La categoría de microondas también incluye dos rangos de frecuencia principales utilizados para redes inalámbricas, con más de una frecuencia utilizada para el mismo propósito. Por ejemplo, el rango de 530 kHz a aproximadamente 1.710 kHz es utilizado por las estaciones de radio AM, por lo que a menudo se las conoce como la banda AM. Uno de los dos rangos de frecuencia utilizados para las redes inalámbricas está entre 2.400 y 2.485 GHz. Aunque no cubre todo el rango entre 2,4 y 2,5 GHz, solemos referirnos a ella como la banda de 2,4 GHz, ya que es mucho más fácil referirse al nombre de la banda que al rango de frecuencia específico incluido. En esta página, permítanme hablar sobre la banda inalámbrica y sus canales. Uno de los dos rangos de frecuencia utilizados para las redes inalámbricas está entre 2400 y 2485 GHz. Aunque no cubre todo el rango entre 2.4 y 2.5 GHz, solemos llamarlo la banda de 2.4 GHz. Aquellos en el otro rango de comunicación de red inalámbrica también se denominan a menudo la banda de 5 GHz, porque entre 5.150 y 5.825 GHz, la banda de 5 GHz en realidad incluye las siguientes cuatro bandas separadas. Nuestra primera banda, UNII-1, se utiliza entre 5.150 y 5.250 GHz, mientras que UNII-2 se utiliza entre 5.250 y 5.350 GHz, mientras que UNII-2 Extended se utiliza entre 5.470 y 5.725 GHz, mientras que UNII-3 se utiliza entre 5.725 y 5.825 GHz. Una banda de frecuencia contiene un rango continuo de frecuencias, si se requiere una sola frecuencia para una conexión inalámbrica entre dos dispositivos. ¿Qué frecuencia pueden usar y cuántas frecuencias únicas se pueden usar en una banda? Para mantener todo organizado y armonioso, las bandas suelen dividirse en varios canales diferentes, cada canal se conoce por un número de canal y se les asigna una frecuencia específica. Siempre que estos canales estén definidos por organismos nacionales e internacionales de normalización, pueden utilizarse de forma coherente en todas las ubicaciones. La Fig. 7 muestra la disposición de los canales para las bandas de 2,4 GHz y la figura 8 muestra la disposición de los canales para las bandas de 5 GHz. Aquí muestra los canales que usamos a 2.4 GHz, tenemos los canales 1 al 14, en la banda de 2.4 GHz tenemos los canales 1, 6 y 11 que transmiten sin superponerse, y a 5 GHz tenemos 23 canales no superpuestos, por lo que estos canales son más utilizados hoy en día. En esta página, permítanme hablar sobre decibel. El concepto de decibel aparece en muchas áreas, como antenas electrónicas acústicas, sistemas ópticos y señalización. Decibelio es una unidad logarítmica que se utiliza para medir el nivel sonoro y expresar la relación de dos valores físicos. Estos valores comparados pueden ser sonido, voltaje, onda electromagnética, intensidad, etc. El decibelio está asociado con el logaritmo de base 10, un decibelio de Bell es 10 decibelios, una unidad llamada así en honor a Alexander Graham Bell, pero no se usa mucho. La definición de decibelio se definió en Estados Unidos a principios del siglo XX cuando la empresa Bell realizaba mediciones de potencia telefónica. Hoy en día esta unidad se utiliza a gran escala en muchos campos de la ciencia y la ingeniería. Estas áreas se pueden enumerar como teoría de control, electrónica, acústica, etc. La obtención o pérdida de señales electrónicas y el ruido se expresa principalmente en decibelios. Ahora veamos los tipos de decibelios. Hay muchos tipos de decibelios, pero usamos tipos de decibelios como dBm, dB, dBd en nuestras redes inalámbricas, así que solo hablaré de estos tres. dBm es un tipo de acústica electrónica. dBm tiene un valor relativo de 1 milivatio. Para sonido y teléfonos, este valor se suele tomar de acuerdo a la impedancia de 600 ohmios, mientras que para radios, el cálculo se realiza sobre 50 ohmios. dB y dBd son tipos de medición de antena, donde la I significa isotrópica. dB, isotrópico se utiliza en cálculos en los que una antena recibe o transmite energía por igual en todas las direcciones. A menudo se utiliza para expresar la ganancia de una antena. dB, mide cuánto aumenta una antena la intensidad efectiva de la señal. dBd, por otro lado, es 0 dBd igual a 2,15 dB si comparamos entre antenas de alta ganancia y medias ondas.
Hasta ahora solo he mencionado las características de radiofrecuencia de las señales inalámbricas. Las señales de radiofrecuencia ofrecidas solo han existido como oscilaciones simples en forma de ondas sinusoidales. La frecuencia fija y predecible es importante porque un receptor necesita estar sintonizado a una frecuencia conocida para encontrar la señal en primer lugar. Esta señal básica de radiofrecuencia se denomina señal portadora porque se utiliza para transportar información útil. Las señales de audio también se transmiten mediante señales portadoras de radio AM y FM, mientras que las señales portadoras de TV transportan señales de audio y video. Las señales de las portadoras de redes inalámbricas también necesitan transportar datos. La frecuencia de la señal portadora original debe conservarse para agregar datos a la señal de radiofrecuencia. Para él, debe haber un esquema para cambiar algunas propiedades de la señal portadora para distinguir entre los bits 1 y 0. Independientemente del esquema utilizado por el transmisor, también debe ser utilizado por el receptor para que los bits de datos puedan interpretarse correctamente. Las redes inalámbricas necesitan transportar datos a altas velocidades de bits que requieren más ancho de banda para la modulación. El resultado es que los datos enviados se distribuyen en una serie de frecuencias. Esto también se conoce como espectro ensanchado. En la capa física, las redes inalámbricas se pueden dividir en tres categorías de espectros. La primera se conoce como espectro ensanchado por salto de frecuencia FHSS, la segunda se conoce como DSSS, la tercera se conoce como multiplexación por división de frecuencia ortogonal o FDM. OFDM es el modelo de espectro más utilizado en la actualidad. En primer lugar, echemos un vistazo a FHSS. FHSS ya no se usa hoy en día, pero lo mencionaré para su información cuando lo encuentre. La figura 9 muestra un ejemplo de cómo funciona la técnica FHSS, donde la secuencia comienza en el canal 2 y luego se mueve a los canales 25, 64, 10 y luego 45 y así sucesivamente en una secuencia establecida antes de repetir. El salto entre canales debe hacerse a intervalos regulares para que el transmisor y el receptor puedan permanecer sincronizados. Además, el receptor debe calcular la secuencia de salto de antemano para poder establecer la frecuencia correcta en cualquier momento. En esta página, echemos un vistazo a DSSS. Utiliza un pequeño número de canales anchos que pueden admitir esquemas de modulación complejos de espectro ensanchado secuencial directo y velocidades de datos escalables. Cada canal tiene 22 MHz de ancho y admite velocidades de 11 Mbps. En la banda de 2.4 GHz que utiliza, hay 14 canales posibles, pero solo 3 de ellos no se superponen. En la figura aquí también se pueden ver los canales que no se superponen. Los canales 1, 6 y 11 no se superponen. Si usamos los otros canales puede haber conflictos. Echemos un vistazo a OFDM. DSSS distribuye un solo flujo de datos a través de un amplio canal de 22 MHz. La modulación de RF está inherentemente limitada a una velocidad de datos de 11 Mbps debido a la velocidad constante del chip de 11 MHz que lo alimenta. OFDM, por otro lado, envía bits de datos en paralelo a través de múltiples frecuencias ubicadas en un solo canal de 20 MHz. Cada canal se divide en 64 subportadoras en el rango de 312 kHz y medio. Las subportadoras también se dividen en los siguientes tipos. Se divide en guardia, piloto y datos. Guardia utiliza 12 subportadoras para ayudar a separar un canal de otro y para ayudar a bloquear los receptores en el canal. El piloto, por otro lado, está espaciado uniformemente con 4 subportadoras y siempre se transmite para ayudar a los receptores a evaluar el estado de ruido del conducto. Los datos están reservados para el transporte de datos con 48 portadores. La Fig. 11 muestra un ejemplo de MDFO en el que el canal 6 de la banda 2.4 tiene una anchura de 20 MHz con 48 subportadoras de datos. OFDM se llama así por la forma en que capta un canal y asigna una serie de frecuencias diferentes para sus subportadoras. Tenga en cuenta que las subportadoras están colocadas muy cerca unas de otras y se superponen. Las partes superpuestas están alineadas de tal manera que eliminan gran parte de la interferencia potencial. OFDM tiene las funciones de codificación, entrelazado y modulación, pero gana su escalabilidad al usar tantas subportadoras de datos en paralelo. La suma de todas las subportadoras da como resultado una alta velocidad de datos, aunque las velocidades de datos de cada subportadora sean relativamente pequeñas. En la tabla de aquí, puede ver las técnicas de modulación de la inalámbrica. Aquí puede ver el DSSS, aquí puede ver los valores de velocidad de datos de OFDM.
DSSS alcanza una velocidad máxima de 11 Mbps, mientras que OFDM puede alcanzar 86 Mbps, donde el OFDM 256 QAM tiene una velocidad de datos de aproximadamente 5 sextos. Eso es todo lo que te voy a decir en esta lección. Nos vemos en nuestra próxima lección. Adiós.